Buenos días, alumnos. El día de hoy le doy la bienvenida nuevamente a las clases virtuales. Nos encontramos en el aula virtual de Historia del Perú. El día de hoy hablaremos sobre crisis económica, social y política en los años 80 en América Latina. ¿Qué pasó durante este periodo? ¿Por qué hubo tanta la crisis? ¿Cuál fue el origen de la crisis económica a nivel de América del Sur? Nos remontamos a la historia y vamos a ver la razón por qué todos estos países de América sufrieron una crisis económica a nivel mundial. Vemos, el primer causante fue la elevada exageración del petróleo. ¿Y quiénes estaban en mano de este petróleo? Eran los árabes. Los árabes en la primera temporada subieron el doble el precio de lo normal, que fue en el año 1970. Pero de ahí en los años 80 lo cuadruplicó el precio. Y sobre todo aquellos países que habían apoyado a Israel y que no apoyaron a los árabes. Sobre todo esos países eran Estados Unidos y era Holanda. Ahora, ¿qué pasó? El precio se subió exageradamente. Entonces, los países tuvieron que afrontar ante esa situación, entrando en una situación en crisis económica. Vamos a hablar primero de Chile. Chile, el actual presidente estaba Pinochet, que era un dictador, la cual tenía que afrontar la crisis económica durante su país. En su gobierno supo afrontar lo que eran huelgas, lo que era hambre, lo que había desempleos. Entonces, hubieron tanta violencia, tantos reclamos, tanta huelga al presidente, pero el presidente seguía con su periodo dictador, su gobierno dictador. Tuvo que afrontar la crisis económica. Luego vamos a ver el país de Argentina con el presidente Leopoldo Galtieri, que fue el presidente llamado presidente de facto. ¿Por qué así? Porque establece una dictadura, proceso de reorganización nacional. También quiso hacer una reorganización, pero no lo logró. No pudo, por más que pudo, no pudo superar la crisis económica. Luego viene Colombia con la crisis llamada equipo neoliberal, que produjo quiebras y surgimiento de las anarquías. También aquí surgió lo que son las FARC, grupo terrorista, durante el gobierno de Colombia. En Perú también sufrimos una crisis económica durante el presidente Alan García. ¿Qué pasó aquí? El presidente Alan García tuvo que afrontar la crisis económica tomando la decisión de la hiperinflación, donde el dinero se devaluó y los productos de primera necesidad tenían que conseguirse dando o las personas haciendo largas colas por los productos de primera necesidad. Vamos a responder algunas preguntas y así poder conocer y ampliar el tema. La primera pregunta es, ¿cuál es el origen de la crisis del petróleo? Todo empezó el 16 de octubre de 1973. A raíz de la decisión de ¿qué país? De los árabes, de los países
de la Organización de los Países Árabes. Pregunta 2. ¿Cuáles son los principales grupos guerrilleros de Colombia? ¿Qué se formó en Colombia en la crisis económica? Se formó la FARC, que eran Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Pregunta 3. ¿Qué políticas económicas tomó Alan García durante su primer gobierno en el Perú? Fue la hiperinflación y el auge económico decidió aumentar el precio del combustible y de algunos productos básicos. 4. ¿En qué consistió el Plan Austral planteado en Argentina? El presidente tomó esta decisión, que fue un programa de estabilización monetaria. Quiso controlar la economía. Entonces, ¿qué ejecutó durante su gobierno de Raúl Alfonsín? La cual el presidente anterior le había dejado un país en crisis y él tuvo que hacer y tomar la decisión de crear un plan austral. Lectura. México en medio de la crisis. Tampoco nos escapó México. México también estuvo en crisis. Pero algo le salvó la vida a México. Ahora lo vas a conocer con esta pregunta. ¿Qué medidas tomó López Portillo en el acuerdo con el FMI? Establece un acuerdo con el FMI comprometiéndose a limitar el endeudamiento público y fijar topes en los aumentos de salarios. Eso fue su salida. Pregunta 2. Personaje que precede a la presidencia de López Portillo. ¿Cuál es? Miguel de la Madrid Hurtado. Pregunta 3. ¿Durante el gobierno de qué presidente México firma el TLCAN, que fue el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y México? Esto favoreció el comercio a México y salvó a la economía en México en medio de esta crisis económica. Entonces, el día de hoy hemos hablado y aprendido sobre la crisis económica, social y política en los años 80. ¿Y por qué fue la raíz del precio elevado del petróleo? ¿De qué país? De los árabes. Muy bien, chicos, entonces espero que la clase de hoy les haya gustado y nos vemos hasta la próxima. Nos vemos.